Bueno, la idea de la clase de hoy era por ahí retomar con el tema de inecuaciones con módulo para hacer algún ejercicio que en las correcciones que vi cometieron algunos errores. Hola Ailén, ¿cómo estás? Cometieron algunos errores que tienen que ver más que nada con la resolución, ¿no? Eh, que tienen que ver un poco, o sea, vieron que las inecuaciones se resolvían muy parecidas a las ecuaciones. Había ahí una diferencia en cuanto a que habíamos dicho que las inecuaciones eran, nos daba como resultado un conjunto de valores como solución, ¿sí? A diferencia de las ecuaciones que quizá nos daba uno o dos valores nada más. Ahí yo noté algunas cuestiones que tienen que ver con la resolución de inecuaciones. Entonces, bueno, hay varios que aún no me entregaron la actividad, ¿sí? Eh, de paso, transmitirles que, bueno, que no decaiga, como quien dice, ¿no? Falta poquito para que terminemos este año. Bueno, algunos adeudan alguna actividad anterior. Pónganse al día, ¿sí? Más que nada con las que faltan del tercer trimestre, ¿sí? Vamos a hacer algún ejercicio. Por ejemplo, eh, vi que en el punto número 1, tanto en el E como en el D y el E, hubo algún error en los pasajes cuando tenía que juntar las X de un lado, los números de otro, ¿sí? Bueno, hagamos el punto D, que tenían ahí un número decimal, que era 0,8, que es el punto 1D, ¿sí? Decía 0,8 por 2 por X menos 5, menos 0,6 por X, y esto era mayor a 3 por X menos 3. Bueno, en principio, como sugerencia, yo les había dicho que nos convenía toda expresión decimal que iba apareciendo pasarla a fracción. Siempre nos conviene eso, ¿sí? Expresar esa expresión decimal que aparece como fracción. Entonces, eh, si yo tengo que expresar esto como fracción, 0,8, recuerden que se coloca el número sin el cero y sin la coma arriba, el 8, y debajo es un 0, perdón, un 1 y tantos ceros como cifras aparecían después de la coma. Entonces, este número me aparecía como 8 décimos, ¿sí? Que después se podía simplificar. Pero bueno, en principio lo expresamos como una fracción. Y a eso lo voy a multiplicar por, bueno, acá no voy a hacer nada, porque en principio lo que voy a hacer es expresar como fracción todo número decimal que aparecía, ¿sí? Entonces acá copio igual, 2x menos 5 menos este 0,6 también lo voy a expresar como fracción, y esto lo voy a escribir como 6 décimos por x, ¿sí? Esto es mayor a 3 por x menos 10. Entonces, en este primer paso, lo único que hice fue expresar esto como fracción. Ahora, en este mismo paso, lo que voy a hacer es simplificar esas dos fracciones resultantes de pasar estos números decimales a fracción. Entonces, si yo voy a simplificar 8 décimos, voy a dividir el numerador y el denominador por 2. Entonces esto me va a quedar en realidad 4 quintos, ¿sí? Pero vamos a hacer el mismo paso. Entonces en vez de 8 décimos voy a poner 4 quintos. ¿Me siguen si lo hago así? Para no copiar todo de nuevo. Esta fracción me daba 8 décimos. Al simplificar, divido por 2, entonces obtengo la fracción 4 quintos. Y ya esta es la fracción que llamamos irreducible, ¿no? Porque no se puede simplificar más. Lo mismo voy a hacer con esto, que acá tengo 6 décimos. Entonces, cuando yo simplifique esta fracción,
el numerador con el denominador, voy a dividir por 2 y esto me va a dar 3 quintos. ¿Sí? Esto me va a dar 3 quintos. Entonces, ahora acá en vez de 6 décimos voy a poner 3 quintos. Ahí. ¿Sí? Bueno. Y esto lo hice en el mismo paso, para no copiar todo de nuevo y poner nada más la simplificación abajo, ¿sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es, bueno, recuerden que acá tengo que aplicar una propiedad distributiva, ¿sí? Muchos lo que hicieron en la actividad que yo les marqué ahí donde estaba el error es este 0,8, que no lo pasan a fracción, lo pasaron dividiendo de este lado. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque en realidad acá tengo otro término, ¿no? Si esto no estuviera, entonces esto sí lo puedo pasar dividiendo. Pero como acá tengo otro término, no puedo hacer eso. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces acá voy a aplicar la propiedad distributiva en este paréntesis y me va a quedar 4 quintos por 2 por x menos 4 quintos por 5. ¿Está bien? Hasta ahí me van siguiendo. Repito, lo que hice acá, sí. Se convirtió en 4 quintos porque este 0,8 lo pasé a fracción. ¿Se acuerdan cómo había que hacer para pasarlo a fracción? Bueno, si yo paso, lo voy a hacer acá aparte y ahora lo voy. Si yo tengo 0,8 y lo quiero expresar como fracción, lo tengo que escribir como un número que va a tener un valor en el numerador y un valor en el denominador. Entonces esto pasado a fracción se escribía el 8 arriba, sin el 0 y sin la coma, y debajo en el denominador se pone un 1 y tantos ceros como cifras hay después de la coma. Es decir, en este caso tengo que agregar un 0, ¿no? Porque tengo una cifra sola. Entonces, este 0,8 pasado a fracción me quedaba 8 décimos, ¿sí? Y al simplificar, voy a dividir por 2. Si hago 8 dividido 2 me da 4. Si hago 10 dividido 2 me da 5. Entonces, obtengo la fracción 4. ¿Está bien? Sí, dime. Porque acá lo que hicimos fue aplicar la propiedad distributiva. Este 4 quintos que tengo acá está multiplicando a todo el paréntesis. Era 2x menos 5. Entonces acá lo que hago es aplicar la propiedad distributiva. Este 4 quintos multiplica este y multiplica este. ¿Sí? Entonces obtengo esto y esto. ¿Está bien? O sea que acá hago 4 quintos por 2 por x, es lo que puse acá, menos 4 quintos por 5, que es lo que puse acá. ¿Está bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Entonces, sigamos entonces ahora. Ahora esto lo copio como está. Entonces acá pongo menos 3 quintos por x. ¿Sí? Bueno. Esto es mayor a 3 por x menos 10. Entonces, bueno, uno de los errores que se había notado era ese que les decía que muchos pasaron este 0,8 que está multiplicando, dividiendo del otro lado, cuando en realidad tenían que hacer esta distributiva, ¿no? Porque el 0,8 está multiplicando a esto solo, a esto no. Entonces no lo podía pasar dividiendo, ¿sí? Una vez que hice la distributiva, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a ir resolviendo esto, ¿sí? Y voy a ir juntando las x de un lado y los números del otro, como si fuera una ecuación. Entonces, cuando resuelva esto, acá tengo una multiplicación, voy a hacer 4 por 2, me va a quedar 8 quintos por x menos, acá voy a simplificar este 5 con este 5,
simplifico y esto me va a quedar 4 por 1 me da 4, menos 3 quintos por x, esto es mayor a 3 por x menos 3. Y ahora sí, en el siguiente paso, lo que voy a hacer es juntar todo lo que tiene x de este lado y lo que no tiene x lo voy a dejar de este lado de la igualdad, ¿sí? De la desigualdad, perdón. Entonces, primero vamos a resolver esto. A ver, fíjense, tengo 8 quintos por x menos 3 quintos por x. Esto es una recta de fracciones de igual denominador, ¿no? Entonces, si yo hago 8 quintos menos 3 quintos, lo que tengo que hacer es simplemente restar los dos números de arriba. O sea que voy a hacer 8 menos 3. O sea que esto me va a quedar 5 sobre 5 por x. ¿Está bien? Y a la derecha de la desigualdad tengo un 3 por x, que lo voy a pasar de este lado restando. Eso también noté que varios de los que me entregaron la actividad, cuando pasaban una expresión de un lado de la desigualdad a la otra, se olvidaban de cambiar el signo, ¿sí? Ese fue un error común también que noté, ¿sí? Entonces, repasando, acá lo que hice fue, hice esta recta, ¿no? 8 quintos por x menos 3 quintos por x. Y eso me dio 5 quintos por x. Después, este 3 por x lo pasé restando. Entonces, ahora voy a poner el signo mayor acá. De este lado me quedó menos 10. Y este 4 que está negativo pasa a positivo. Más 4. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense. Esta fracción que tengo acá, 5 quintos, en realidad es una fracción aparente, ¿no? Si yo la simplifico, esto me da 1, ¿verdad? O sea que en realidad 5 quintos no me representa una fracción, me representa un número entero que sería 1. Entonces, acá en vez de 5 quintos vamos a poner 1. Entonces, en realidad, la cuenta que yo tenía que hacer era 1x menos 3x. ¿Sí? Bueno, esto me da menos 2x. Esto es mayor. Y de este lado tengo menos 10 más 4. Bueno, menos 10 más 4 me da menos 6. Y acá es donde cambia la resolución para obtener la solución en relación a lo que eran las ecuaciones, ¿sí? Porque si esto hubiese sido una ecuación, yo lo único que hacía era el menos 2 que está multiplicando la x, pasarlo dividiendo y ya está. Pero acá, cuando pase el menos 2 dividiendo, lo que va a suceder, me va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? En la inecuación, si el número que acompaña a la x era un número negativo, cuando lo iba a pasar dividiendo, se invertía el sentido de la desigualdad. O sea que esto me iba a quedar x menor a menos 6 dividido menos 2. ¿Está bien? Bueno, ahora sí hago esta cuenta. Entonces, menos 6 dividido menos 2 me da 3. O sea que el resultado final era los x menores a 3. ¿Está bien? Este era el resultado del ejercicio que decía simplemente resolver las siguientes inecuaciones. Acá no había que representar, no había que hacer más que resolverla, nada más, ¿sí? No me pedía tampoco expresarla como un conjunto solución, ¿sí? Tampoco como un intervalo. Era simplemente hacer esto y resolverlo así, ¿sí? Bueno, en el punto E del 1 también hubo alguna dificultad ahí. Ahí no tenía ni decimales, nada, pero hubo dificultad cuando hicieron algún pasaje de un lado al otro de la desigualdad. Vamos a hacerlo rápidamente. A ver. Estoy ahora en el punto 1E. La inecuación decía
1 menos 4 por x más 3, esto era menor a x más 9. Acá noté que hubo algunos que lo que hicieron fue este 1, que debería pasar del otro lado restando, lo pasaron con signo positivo, ¿sí? Recuerden que cuando yo paso de un lado al otro de la desigualdad, el signo es el que está delante del número. Por ahí se confundieron con este menos que está acá. Entonces, en principio lo que hay que hacer acá es, bueno, si yo separo en términos como hacíamos antiguamente, fíjense que tengo acá también una propiedad distributiva para hacer. Ese 4 estaría multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, voy a hacer esa propiedad distributiva. Entonces, el 1 lo copio como está, menos. Ahora tengo 4 por x, me queda menos 4 por x, ¿sí? Y ahora hago menos 4 por 3, esto me va a quedar menos 12. Y ahí ya suprimí el paréntesis al aplicar la propiedad distributiva. Esto es menor a x más 9, ¿sí? Bueno, y ahora tengo que hacer lo mismo que cuando resolvemos una ecuación, juntar las x de un lado y los números del otro. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a dejar de este lado, que es menos 4 por x, esta x que está acá la paso restando, porque está positiva acá, entonces pasa negativa. Esto es menor a este 9 que está acá, y ahora estos números pasan del otro lado con signo contrario. Este 1 está positivo, pasa negativo, menos 1. Y este 12 está negativo, pasa positivo, más 12. ¿Sí? Y ahora resuelvo, a ver, menos 4x menos 1x, esto me da menos 5x. Esto es menor. Y acá tengo 9 menos 1 me da 8, 8 más 12 me da 20. Bueno, acá pasaba lo mismo que en el ejercicio anterior. Fíjense que el número que acompaña a la x es un número negativo. Entonces, y está multiplicando, ¿no? Cuando pase dividiendo del otro lado, se me va a invertir el sentido de la desigualdad. Esto que era menor ahora pasó a ser mayor. Entonces me queda que x es mayor a 20 dividido menos 5. Entonces, esto me queda en definitiva que x es mayor a menos 4. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Quedó un poquito más claro esto? Perfecto. Bueno, me alegro entonces. Bueno, entonces ahora hagamos un ejercicio del punto número 3, ¿sí? Que era resolver las siguientes inecuaciones con módulos, ¿sí? Por ejemplo, hagamos el punto, bueno, podría ser el B, que dice el módulo de x menos 1, esto es mayor o igual a 8, ¿sí? Bueno, entonces, recuerden que el módulo de un número era la distancia de ese número al cero, ¿sí? Entonces, esto me va a dar dos resultados posibles. Uno era que x menos 1 sea mayor o igual a 8, o el otro, que menos x menos 1 sea mayor o igual a 8, ¿sí? Esto es lo mismo que si yo pongo este signo de este lado, pero bueno, como estamos hablando del módulo parte positiva y parte negativa, vamos a dejarlo así. Entonces, ahora resuelvo en forma individual, ¿está bien? Porque esto me va a dar dos intervalos, en realidad, la solución. Me va a dar dos intervalos. Entonces, el primer intervalo va a resultar de resolver esta inecuación, ¿sí? Y simplemente lo que tengo que hacer acá es este 1 que está negativo, pasarlo del otro lado positivo.
Entonces esto me va a quedar que x es mayor o igual a 8 más 1. Entonces, cuando resuelva esto, me queda que x es mayor o igual a 9. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos con este ahora. A ver. Este signo menos me afecta en los signos de todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, cuando yo voy a suprimir el paréntesis, este signo menos que está delante me va a cambiar los signos de lo de adentro. Entonces, esto me va a quedar menos x más 1 es mayor o igual a 8. ¿Está bien? Ahora, siguiente paso, este 1 que está positivo pasa a negativo, o sea que esto me queda que menos x es mayor o igual a 8 menos 1, menos x es mayor o igual a 7, y por último, como el signo este menos que está acá adelante la x, es como si hubiera un menos 1 en realidad, que lo voy a pasar dividiendo, cuando lo pase del otro lado se me va a invertir el sentido de la desigualdad. Entonces esto me va a quedar que x ahora es menor o igual a menos 7. Y ahí tengo el otro intervalo de valores que son solución, ¿sí? Entonces, ahora yo cuando quiera representar esto, me decía, bueno, simplemente me decía resolver las siguientes ecuaciones con módulos, ¿no? Cuando yo lo represente con paréntesis y en la recta, fíjense, vamos a hacerlo acá, a ver. Si yo acá voy a hacer la recta numérica, si acá tengo el 0, lo hago así a grosso modo, como quien dice, ¿está bien? El menos 7 va a estar por acá, a ver, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y el 9 va a estar por acá adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿cuáles son solución de esta inecuación? Los valores de x que son mayores o iguales a 9, entonces van a ser ¿cuáles? El 9, el 10, el 9,5, ¿sí? El 11, el 20, todos los que sean mayores o iguales a 9. Pero también van a ser solución todos los valores de x que sean menores o iguales a menos 7. O sea que los que van a ser solución van a ser los que están ubicados acá. Entonces, si yo tengo que representar, ahí no se ve, ¿no? Pero, tengo que hacer malabares acá con la... Ahí está. Si yo tengo que representar en la recta numérica el conjunto solución de esta inecuación, va a ser así, ¿no? Y ahora como intervalo, la solución, la voy a poner acá arriba, va a ser igual a menos infinito, menos 7, unión, desde 9 a más infinito. ¿Sí? Y ahí estaría representando como intervalo el conjunto de solución de esta inecuación. Recuerden que cuando era menor o igual acá, ¿sí? Cuando era menor o igual o mayor o igual, los extremos estaban incluidos. Me refiero a extremos a estos valores, ¿no? Menos 7 y 9. En el caso que no sea igual, que sea nada más que mayor o menor, no iban a estar incluidos. Entonces, esta manera de diferenciar si están incluidos o no es a través del corchete o del paréntesis. ¿Está bien? Si los extremos están incluidos, en estos extremos se pone un corchete. Y eso significa que tanto el menos 7 como el 9 están incluidos. Ahora, si no hubiesen estado incluidos, acá en vez de un corchete va un paréntesis. ¿Se entiende eso? Es una forma de diferenciar si los extremos están incluidos o no. Ahora vamos a hacer uno donde no estén incluidos. Fíjense que cuando... Sí, te escucho. Sí. Sí, sí.
entiendo. Claro. Lo que hay que tener en claro es el concepto de módulo, ¿no? Partiendo de ahí, en realidad. Yo entiendo que no es un tema de lo más fácil que tenemos en cuarto. Es un tema complejo, ¿no? Pero bueno, hay que aprenderlo, como sea, aunque sea tener la noción del concepto y poder hacer algún ejercicio, ¿sí? Pero esto yo lo entiendo, que no es un tema, y más en las condiciones en las cuales estamos trabajando, ¿no? Pero no es imposible, o sea, tenemos las clases virtuales, las grabaciones, el Classroom, o sea, requiere de por ahí un mayor esfuerzo que otros contenidos, porque no es un tema muy sencillo que digamos. Pero bueno, es un tema que está como contenido en cuarto y lo tenemos que ver, entonces no podemos dejarlo de lado, ¿sí? Por eso yo, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, también tengo consideración con los trabajos de ustedes. O sea, no es la misma severidad y exigencia que si estuviésemos en clase, quizás, ¿no? Porque entiendo toda esta situación. Así que no se preocupen. La voluntad ya es un 50% del valor de la tarea, más que nada, ¿no? El hecho de estar, de participar, de entregar, por ahí no está bien, pero bueno, se esforzó, entregó, participó, y bueno, y eso que no está bien lo puede mejorar, ¿sí? Todo esto es lo valioso de todo este intercambio, ¿se entiende? Entonces, bueno, sí, este ejercicio no es del todo, pero lo importante es comprender este concepto de módulo, comprender cómo se resuelve una inecuación, y bueno, de ahí en más es cuestión de ir resolviendo, y si nos vamos equivocando hay que ir encontrando cuáles son los errores y bueno, ir desandando un poco el camino. Por eso yo desde septiembre que medio que nos estancamos con este tema también, ¿no? Primero porque no hubo demasiadas clases virtuales y por otro lado como para darles un buen tiempo, ¿no? Recuerden que también tienen el taller de matemáticas, que lo da la profe Silvana, el que lo necesite, ¿sí? Ténganlo presente esto porque quizás les puede dar otra vista del tema que a veces es necesario. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que les quería decir es que siempre que tenga una inecuación con módulo, en donde me dice que el módulo de algo es mayor o mayor o igual a un número, la solución va a ser de este tipo. Va a ser la unión de dos intervalos, ¿sí? Es decir, va a ser desde menos infinito hasta un número, unión desde otro número hasta el más infinito. Ahora, la cosa cambia cuando la solución es, cuando la inecuación, perdón, me dice que acá es menor o menor o igual a un número, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de lo que tenían ahí, en donde ahora la solución, ahora cambia el sentido de la desigualdad, ¿no? Bueno, por ejemplo, el ejercicio, el a ver, no, dijimos que íbamos a hacer uno que era, el el último, 3x menos 2, esto era 3x menos 2, entre las barras de módulo, el ejercicio esto es menor a 5, ¿sí? Bueno, entonces, este es el punto 3x. Entonces, de igual manera que en el ejercicio anterior, esto me va a dar dos soluciones posibles, ¿no? Dos inecuaciones que voy a tener que resolver para encontrar esas dos soluciones. Entonces, una va a ser que 3 por x menos 2 sea menor a 5. ¿Está bien? Que sería la parte positiva. Y la otra sería que menos
3x menos 2 sea menor a 5. ¿Lo ven? Entonces, si esto fuese un número, el módulo de este número, para resolver, tengo la parte positiva y la parte negativa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando decíamos el módulo de menos 3 es 3? Y el módulo de 3 también es 3. Entonces, ahí tenía dos resultados posibles. Entonces, acá lo mismo. Entonces, vamos a resolver ahora esta primera parte. Entonces, acá nos queda que 3 por x es menor a 5 más 2. ¿Está bien? Porque este menos 2 lo pasé sumando. Bueno, resuelvo esto, entonces me queda que 3 por x es menor a 7. Y por último, este 3 que está multiplicando la x va a pasar dividiendo. Fíjense, esto me queda que el resultado de esta parte del ejercicio son los x menores a 7 tercios. ¿Sí? Fíjense que cuando pasé este 3 que está multiplicando, dividiendo, no cambió el sentido de la desigualdad, porque el 3 acá es positivo. Si hubiese sido negativo, este menor se me cambia a mayor. Eso está claro, ¿no? Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta a la hora de resolver una ecuación. Si el número que está delante de la x multiplicando es negativo, cuando pase dividiendo se invierte el sentido de la desigualdad. Ahora, si este número es positivo, no cambia nada acá. Esto queda menor como está. ¿Está bien? Acá noté que el error de algunos fue, en realidad, al copiar el ejercicio. Acá en vez de 3x pusieron 2 por x. Pero bueno, se los consideré bien porque después el procedimiento para resolver estuvo bien. Les dio otro resultado, obviamente, pero no importa. ¿Sí? Bueno, y ahora para resolver este, al igual que el anterior, este signo menos, ¿qué va a pasar acá? Me va a cambiar los signos de lo que está dentro acá del paréntesis. Entonces esto me va a quedar menos 3 por x más 2 es menor a 5. Ahora este 2 que está positivo lo voy a pasar negativo. Entonces me queda menos 3x es menor a 5 menos 2. Entonces finalmente esto me queda que menos 3 por x es menor a 3. ¿Sí? Bueno, y acá sí, como el menos 3 es negativo, cuando lo pase del otro lado, se me invierte el sentido de la desigualdad. Entonces esto me queda 3 dividido menos 3. ¿Sí? El resultado de esto era que x es mayor a menos 1. Acá algunos se equivocaron y pusieron menos 3. Se ve que olvidaron de hacer la cuenta de dividir, quizás, ¿no? Pero bueno, el resultado era menos 1. Entonces, ahora cuando yo represente esto en la recta, fíjense que cuando haga la representación acá en la recta, voy a hacer la recta, por acá estará el 0, bueno, pongamos el menos 1 por acá, el 1 por acá vamos a poner el 2, por acá vamos a poner el 3. ¿Sí? Una de las soluciones de la inecuación me decía que x es mayor a menos 1. Quiere decir que van a ser todos estos valores que estén acá, que son mayores a menos 1. Pero además me dice que son los x menores a 7 tercios. Entonces, esta fracción la tengo que representar en la recta numérica, ¿no? Entonces, si acá está el 0, ahora para representar una fracción impropia, que era, lo que tenía que hacer era dividir cada segmento en 3 partes y tomar 7, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la primera unidad la divido en 3. No me alcanza. Tengo que dividir la segunda en 3. Hasta acá, hasta el 2, tendría 6 tercios. No me alcanza. Entonces divido la tercera en 3 y el 7 tercios estaría acá. ¿Sí? Entonces, la otra parte de la inecuación me está diciendo que son todos los x menores a 7 tercios. O sea que en realidad
van a ser todos estos. Entonces, la solución de este ejercicio van a ser aquellos que cumplan las dos condiciones. Que x sea mayor a menos 1 y que x sea menor a 7 tercios. O sea que la solución va a estar dentro de este intervalo, ¿sí? La vamos a escribir acá. Solución va a ser igual a menos 1, 7 tercios. Fíjense que en este caso los extremos no están incluidos, porque el signo de la inecuación no tenían igual, ¿sí? Entonces, estos extremos, tanto en menos 1 como en 7 tercios, no están incluidos. O sea, quiere decir que estos dos valores no van a ser solución de esta inecuación. Sí van a ser solución todos los que estén comprendidos entre estos dos, excepto los dos, estos. No sé si se entiende, o fue medio trabalenguoso. ¿Se entendió eso? Cuando el signo acá, bárbaro, cuando el signo es solamente menor y no incluye el igual, la solución va a estar comprendida entre menos 1 y 7 tercios, pero estos dos valores, menos 1 y 7 tercios, no van a ser solución. ¿Sí? Esa es la diferencia a cuando el signo de la inecuación es menor o igual, por ejemplo, ¿no? Porque ahí está diciendo, si dice menor o igual, ahí sí voy a incluir a estos dos valores. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Aclaró un poco ahora el panorama? Bueno, perfecto. Sí. Dime. Sí. ¿Por qué lo puse entre paréntesis? Porque como esta es la parte negativa, yo le tengo que poner un signo menos adelante. ¿Sí? Y ese signo menos me afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Por eso es que lo tengo que poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque la solución de esto es 3x menos 2 positivo menor a 5 y 3x menos 2 negativo menor a 5. ¿Entiende? Entonces, por eso, claro, cuando yo resuelvo que voy a suprimir el paréntesis, este signo menos me cambia el signo de todo lo que está dentro. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar menos 3 por x más 2. Y bueno, después cuando resuelva, va a cambiar el sentido de la desigualdad al momento en que yo este menos 3 que está multiplicando la x lo paso dividiendo. ¿Quedó claro? Bárbaro. Bueno, bárbaro. Entonces, con respecto a esta actividad, bueno, tómense esta semanita para, si necesitan ver otra vez el video y demás, aquellos que aún no pudieron terminarla, para hacerla y enviármela, ¿sí? Con respecto a, bueno, la gente que ya la entregó, estuvo bastante bien. Después hubo algunos que, bueno, le marqué los errores, la pueden volver a hacer y reenviármela, ¿sí? Eh, yo le subí, ¿cómo es? La nueva actividad que tiene que ver con las expresiones algebraicas. Bueno, ¿qué son las expresiones algebraicas? Una expresión algebraica es una combinación de letras y números que están ligadas por los signos de las operaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de las operaciones? La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación. Bueno, yo ahí les subí un sustento teórico en donde les muestra algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner acá expresiones algebraicas, expresiones algebraicas. Bueno, algunos ejemplos son, por ejemplo, a al cuadrado por b a la 7 por c a la 5. Eso es una expresión algebraica.
por ejemplo, a ver, 25 por A por B a la cuarta, ¿sí? No sé, una con raíz de A a la 3 por B a la 5. Bueno, son todas expresiones algebraicas. Está formada por un factor literal, vamos a quedarnos con una, para no hacer tanto lío. Pongamos esta, a ver. Esta expresión algebraica está formada por, como es, un factor literal y un coeficiente, ¿no? El coeficiente es el número que acompaña a ese factor literal, o sea que el factor literal sería este, ¿sí? A esto lo llamamos factor literal. Está formado por letras, ¿sí? Y a este número que está acá lo llamamos coeficiente. Es el número que va a acompañar a la expresión algebraica. Si la expresión algebraica no tiene ningún número acá adelante, pues hubiese sido esta, el coeficiente es 1. ¿Recuerdan esto? Que siempre adelante de una letra, en las ecuaciones lo habíamos visto, ¿no? Cuando yo tenía una X que no tenía ningún número adelante, es como si hubiese una X. Pero bueno, lo que me importa de esto, en realidad, es que vamos a ver ahora que estas expresiones algebraicas se van a clasificar según la cantidad de términos que tenga, ¿sí? Esto es, a ver, por ejemplo, yo tengo una expresión algebraica de este tipo, por ejemplo 2x, esta expresión algebraica se clasifica como monomio. Monomio, ¿cómo es? Este prefijo mono significa uno, ¿no? Esto significa un término, ¿sí? Fíjense que esto tiene un solo término, un término. Bueno, y así podría encontrar, si esto tengo 2x más 3, por ejemplo, fíjense que acá tengo dos términos, ¿no? Entonces esto sería un binomio. Y yo ahora tengo 2x cuadrado más 3x menos 5. Si cuento los términos acá, tendría 3 términos, entonces estaría hablando de un trinomio, ¿sí? Si tuviese una expresión algebraica con 4 términos, ¿cómo se llamaría? A ver. ¿Alguien se anima a tirar una? Si tiene 2, se llama binomio. Si tiene 3, se llama trinomio. Y si tiene 4, ¿cómo se va a llamar? Muy bien ahí. Cuatrinomio, ¿sí? Por ejemplo, a ver, x al cubo menos 2 por x al cuadrado más x menos 6. No sé, lo inventé, ¿no? Esto sería un cuatrinomio. Bueno, y así, de acuerdo a la cantidad de términos, no hay otras clasificaciones. Pero lo que más me interesa saber es que todas estas expresiones algebraicas en sí se van a llamar polinomios. Polinomios. ¿Sí? Y ustedes me van a decir si lo que digo está bien, porque no corresponde al área matemática. Esto es un prefijo, ¿no? Cuando estaba adelante de la poli, significa mucho, claro. Y si está atrás era un sufijo, ¿no? Me acuerdo de la secundaria. Bueno, pero la palabra poli significa mucho, ¿no? Creo que esto era, los griegos son los inventores de estas palabras. Poli, homo, ¿no? Bueno, son prefijos que nos sirven para denotar una cantidad. Bueno, polinomio significa muchos términos. Entonces, acá entran todos, ¿no? Entran los binomios, los trinomios, los cuatrinomios. Entonces, son expresiones algebraicas que tienen muchos términos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ahora resolver algunas operaciones, ¿sí? De expresiones algebraicas como ser la suma, la resta, ¿sí? Por ahora vamos a ver la suma y la resta.
Vamos a ver un ejemplo. A ver. Ahí, esto que estoy explicando está en formato papel también, ¿sí? Ahí tienen un ejercicio, junto con la actividad se lo subí, por si alguien lo quiere ir siguiendo, si no lo ve después, no hay problema. Ahí tienen un ejemplo, ¿sí? En donde tienen, por ejemplo, este que es muy sencillo. A ver. 10 por x más 5x menos 3 es igual. Bueno, acá esto es parecido a cuando resolvíamos las ecuaciones, que yo les decía, yo no puedo sumar una x con un número que no tiene x. Bueno, acá es parecido, acá yo lo que voy a poder sumar o restar son aquellos términos que coincida la x elevada al mismo grado. Esto significa, cuando hablo de grado estoy hablando de exponente, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, fíjense, si yo tengo 10x más 5x, esto lo voy a poder sumar. Esto me va a quedar igual a 15 por x menos 3. ¿Sí? Este 3 queda solito y lo vuelvo a copiar ahí. Ahora, si yo hubiese tenido, a ver, 5x cuadrado menos 3 por x más 6, por ejemplo, acá no puedo hacer ninguna operación, porque en realidad 5x cuadrado no le puedo restar 3x, porque el factor literal es diferente. ¿Lo ven? Este es x cuadrado y este es x. ¿Sí? Y como no tienen el mismo exponente, no los puedo restar. Entonces esto queda como está. No puedo hacer ninguna cuenta. Me queda 5 al cuadrado menos 3 por x más 6. ¿Está bien? Entonces esto significa que yo voy a poder sumar y restar todos aquellos términos que tengan el mismo factor literal. Cuando hablo del mismo, estoy hablando exactamente el mismo, ¿sí? O sea, el factor literal es la letra con el mismo exponente, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que tengo acá, que es medio largo, ¿no? Pero bueno, es necesario para que entiendan el tema. A ver, yo tengo, a ver. 3 por x al cubo menos 2 por x por y al cuadrado más 14 por x cuadrado por y menos 5 por y a la 3 menos, sigo abajo, 4 por x a la 3 más 5 por x por y al cuadrado menos 10 por x al cuadrado por y menos 16 y elevado a la 3. Y me cierro paréntesis. Recuerden que acá se repite eso de que el signo menos me cambia el signo de todo lo que tengo acá, ¿sí? Entonces, el primer paso que voy a hacer va a ser ese. Voy a sacar ese paréntesis, pero cuando vuelva a escribir todo esto, lo que voy a hacer es cambiar el signo de todo lo que está acá adentro. ¿Entiende eso? Entonces, como el ejercicio es largo, ¿sí? No voy a escribir todo de nuevo acá, cambiando los signos de acá. Lo que voy a hacer es, en este mismo paso, este signo menos me va a cambiar el signo de todo lo que está acá adentro. Entonces, esto significa que ahora este que era positivo va a ser negativo, este que era positivo va a ser negativo, este que era negativo va a ser positivo, y este que era negativo va a ser positivo. Saco el paréntesis y ya está. ¿Sí? Repito, esto lo hago únicamente por una cuestión de espacio y tiempo, ¿sí? Después ustedes en sus carpetas sí pueden hacerlo en el siguiente paso, cambiar el signo a todo y copiar todo de nuevo. Pero ahora, bueno, lo hice en el mismo paso. Entonces ahora lo que yo voy a tener que observar antes de hacer la suma o las restas
es cuáles son las expresiones que tienen el mismo factor literal, ¿sí? Recuerden que el factor literal eran las letras con sus exponentes. Entonces, lo que voy a hacer para no equivocarme y no perderme es empezar del principio. Entonces, yo vengo acá y digo, bueno, este primer término dice 3 por x a la 3. Bueno, hay otro término de todos los que están acá en donde la x esté elevada a la 3. ¿Qué opinan? Sí, ¿no? ¿Cuál sería? Claro, sería este que está acá. Muy bien. ¿Sí? Entonces lo que pueden hacer ahora es eh, escribirlo en forma reordenada. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es reordenar este polinomio, ¿sí? Y escribirlo a medida que vamos encontrando aquellos términos en donde el factor literal es el mismo. Entonces, acá voy a poner ahora menos 3x, no, perdón, menos no, positivo, 3x a la 3, menos, porque adelante del 4x a la 3 hay un menos, 4 por x a la 3. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí ya reordené esos dos. Ahora voy con el siguiente. A ver, voy a copiar este, ¿no? Dice menos 2 por x por y al cuadrado. Entonces pongo menos 2 por x por y al cuadrado. ¿Ustedes ven algún otro término en donde el factor literal x por y al cuadrado se repita? Muy bien. O sea que sería este, ¿no? Entonces, ahora voy a copiar ese. Menos 5 por x por y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense como si yo le voy haciendo una marquita para recordar que esto ya los copié. ¿Sí? Bueno, ahora sigo con esto. Entonces ahora dice más 14 por x al cuadrado por y. Entonces, usted, ahora copié este, ¿no? Ahora, ¿ven algún otro término que tenga el mismo factor literal, x cuadrado por y? Muy bien. Entonces, lo voy a copiar abajo porque no me alcanza. Más 10 por x al cuadrado por y. ¿Está bien? Entonces, ahí ya copié este también. Bueno, ahora voy a copiar el que sería acá. Menos 5 por y a la 3. Entonces vamos a poner menos 5 por y a la 3. Entonces este ya lo copié. Y el que me quedó, que es este, también tiene el mismo factor literal, ¿no? Que es y a la 3. Entonces acá vamos a poner más 16 por y a la 3. Listo, ya lo copié, lo reordené todo y ahora lo que me queda por hacer es hacer las cuentas de sumar o de restar, ¿no? Y entonces todos aquellos términos en donde tenga el mismo factor literal, la cuenta que voy a tener que hacer es simplemente restar los coeficientes que están adelante de ese factor literal. Por ejemplo, acá tengo 3x a la 3 menos 4x a la 3. Cuando voy a restar los coeficientes, o sea, voy a hacer 3 menos 4. Entonces esa cuenta me va a dar como resultado menos 1. ¿Sí? 3 menos 4 me da menos 1 por x a la 3. ¿Está bien? Perfecto. Ahora sigo con estos dos. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Este era el mismo factor literal que este. Entonces, fíjense, ahora tengo menos 2 menos 5. Esto me da menos 7 por x por y al cuadrado. Entonces, copio el resultado de esta resta y luego le agrego el factor literal correspondiente.
Bueno, ¿y la siguiente cuál es? La siguiente es esta, ¿no? Tengo más 14x cuadrado por y más 10x cuadrado por y. Entonces, como estos dos términos también tienen el mismo factor literal, hago esa suma. 14 más 10 me da más 24x al cuadrado por y. Y por último me queda por hacer esta última cuenta, ¿no? Los que tienen el factor literal pi a la 3. Entonces tengo menos y más 16, esto me da más 11 pi a la 3. Y este sería el resultado de esta suma y resta algebraica, ¿sí? Detalles para no equivocarme a tener en cuenta. Bueno, primero tengo que hacer este trabajo de reordenar. Cuando ustedes estén cancheros, esto lo puedan ir resolviendo buscando cada término acá, no hace falta hacer este paso que hice yo acá previamente, de reordenar el polinomio, la expresión algebraica, de acuerdo a su factor literal. Yo ahora lo hice porque, bueno, recién estamos empezando con este tema, entonces para que no nos cueste tanto identificar cuáles son los términos que tienen las mismas letras con sus exponentes. Por eso hice lo de reordenar. Pero yo ya, si estoy canchero, puedo decir, bueno, a ver, 3x cubo, me busco acá en toda la expresión algebraica, cuál tiene el mismo factor literal, y hago la resta directamente. ¿Se entiende? Pero bueno, este paso lo hice previamente para ir entonándonos con el contenido, como que dice. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió, chicos, esto? Sí. Bien. En el primer paréntesis, ahora, ahora yo lo borré. Yo cuando saqué el paréntesis me cambia el signo de todo lo que está delante. ¿Sí? No sé si aclaré tu duda. ¿Sí? Cuando tenés un signo menos delante de un paréntesis, cuando yo lo saco, me cambia el signo de todos los términos que tengo adentro. ¿Está bien? ¿Cuándo no va a cambiar? Cuando la expresión que está dentro de un paréntesis la antecede un signo positivo. O sea, si adelante del paréntesis hay un más, cuando yo saque ese paréntesis, los signos no van a cambiar. ¿Sí? Bueno, esto quizás lo vimos, no me acuerdo si en segundo, creo que fue en segundo, en la resolución de, ¿se acuerdan cuando resolvíamos las sumas algebraicas? No sé si se van a acordar. Eso es tema de segundo año, ¿sí? Teníamos expresiones que estaban dentro de un paréntesis con un signo menos, entonces teníamos que cambiar el signo de todos los términos que estaban ahí, ¿sí? Bueno, esta es una manera de sumar o de restar expresiones algebraicas, ¿sí? Pero ahora nos vamos a pasar rápidamente a la suma y resta de polinomios. Nos vamos a quedar con aquellas expresiones algebraicas que tengan una única variable. Variable me refiero a, como es, al factor literal. Por ejemplo, a ver, x cuadrado menos 10x más 8, ¿sí? A este polinomio lo voy a llamar P de x. Y ahora voy a llamar a un polinomio Q de x igual a x cuadrado menos 5x más 6. Bueno, y supongamos que yo los quiero sumar, ¿no? Entonces ahora quiero encontrar el polinomio P de x más Q de x, que va a ser igual a ¿qué? A la suma de este más este. Entonces ahora voy a copiar este primero, x cuadrado menos 10x más 8,
más este segundo que está acá, x cuadrado menos 5x más 6. ¿Sí? Entonces, de igual manera que hicimos el ejercicio anterior, lo que podemos hacer acá en el siguiente paso es reordenar este polinomio en cuanto a su factor literal. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que yo voy a ir copiando debajo y colocando uno al lado de otro todos los términos que tengan el mismo factor literal. Por ejemplo, si voy a copiar este, me va a quedar x cuadrado. Entonces ahora busco acá cuál es el otro que también tenga la x al cuadrado. Y bueno, acá encontré este, ¿sí? Entonces acá va a ser más x al cuadrado. Pongo más porque es el signo que está delante de este, ¿no? Bueno, ahora voy a copiar el siguiente, que sería este que está acá, menos 10x. Entonces ponemos menos 10x. Y busco acá si hay otro término que tenga el mismo factor literal, que sería este que está acá, ¿sí? Entonces acá voy a poner menos 5x. Y por último voy a copiar estos dos, que son los números, ¿no? Que no tienen factor literal. Más 8 más 6. Repito, este paso lo pueden obviar ustedes si ya están cancheros, ¿sí? No hace falta si yo ya puedo encontrar los términos en toda la expresión algebraica que tengan el mismo factor literal, ¿sí? Yo ahora lo estoy haciendo así para que se vea con mayor claridad las cuentas que voy a hacer. Entonces, finalmente, una vez que lo ordené, ahora voy a sumar o a restar de acuerdo a los signos que tenga, ¿no? Si yo acá tengo x cuadrado más x cuadrado, esto me va a dar 2x al cuadrado. Porque acá es como si hubiese una x al cuadrado más otra x al cuadrado, me da 2x cuadrado, ¿sí? Y acá tengo ahora menos 10x menos 5x, me va a quedar menos 15x. Por último, voy a sumar estos números. Más 8 más 6 me da más 14. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Entonces ahí encontré la solución de esa suma. ¿Está bien? Si yo hubiese tenido que restar, entonces el procedimiento iba a ser el mismo. Lo único que me iba a cambiar es este signo, ¿no? O sea que acá iba a tener un menos. Pero como tengo un menos, voy a restar todo esto lo tengo que poner entre paréntesis. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que me va a cambiar si esto hubiese sido una resta? Si esto hubiese sido una resta, en realidad lo que me va a cambiar son los signos de estos términos que tengo acá. Entonces, esto ahora me quedaría, a ver, bueno, este lo copio igual, x cuadrado menos 10x más 8, y ahora copio todo esto, pero con todos los signos de adentro del paréntesis cambiados. Entonces acá me queda menos x cuadrado más 5x menos 6. ¿Sí? Ven que copié lo mismo, pero con los signos cambiados. Y ya suprimí el paréntesis. Entonces ahora puedo hacer el paso de reordenar o no. Vamos a hacerlo, así lo ven más claro. Yo acá copié este y este. Ahora me queda menos 10x más 5x más 8 menos 6. ¿Sí? Es decir, reordené todos los términos que tengan el mismo factor literal. Y por último, hago la cuenta de restar. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar x cuadrado menos x cuadrado me da 0x cuadrado, ¿sí? Porque acá estoy haciendo una x cuadrada menos otra x cuadrada. Entonces eso me da 0, no hace falta que lo ponga, pero ahora lo puse para que vean que daba 0. Después hago esta cuenta, menos 10x más 5x me da menos 5x. Y por último, 8 menos 6 me da más. Entonces,
en realidad la solución de esto sería menos 5x más, ¿sí? Bueno, en la fotocopia, no lo vamos a ver ahora porque ya se extendió demasiado la clase, ya estamos con la lengua afuera. Pero fíjense que en la fotocopia tienen otros métodos para sumar y restar que son en columnas, ¿no? En realidad lo que se hace es colocar en columnas de acuerdo a el mismo factor literal como es de cada polinomio. Bueno, si yo retomo con este ejercicio, y es otro método para resolver esta suma, ¿no? Que yo quería sumar. Si yo retomo este ejercicio y quiero hacerlo por ese método, voy a colocar el polinomio en forma ordenada y decreciente. Ordenada porque está ordenada en cuanto al grado de los polinomios, ¿no? Y decreciente porque empiezo por la x que está elevada al mayor grado. Y debajo voy a poner el polinomio q de x, ¿sí? Que va a ser x cuadrado menos 5 por x más 6. Entonces, ahora cuando yo haga la suma, esa suma va a ser, ¿cómo es? Término a término en cuanto al grado del polinomio, ¿no? Por ejemplo, acá sería 8 más 6, 14, menos 10 menos 5 menos 15x, y x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. Entonces, fíjense que voy a llegar al mismo resultado. Pero esto lo vamos a profundizar posiblemente en la próxima clase, ¿sí? Por ahora, con esto que les expliqué, estarían en condiciones de hacer el punto número 1 de la actividad, ¿sí? Y el número 2. El punto 3, en realidad, sí, también lo pueden hacer, pero por el método lineal, ¿no? Que estuvimos viendo. Así que, sí, en realidad lo pueden hacer, ¿sí? Pero en la siguiente clase les voy a explicar este otro método de suma y resta. ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno, ¿alguna duda quedó? ¿No? Bueno, entonces los dejo que descansen un poquito. Y cualquier duda nos conectamos a través de Classroom, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo a todos. Cuídense. Chau, chau, chicos. Adiós.